Continuación les voy a exponer el tema del existencialismo. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Es decir, el existencialismo centra sus bases en la existencia de un ser, para posteriormente dar un buen significado a la palabra de la realidad. A continuación les voy a exponer sobre los tres representantes más importantes del existencialismo. Uno de ellos es Jean-Paul Sartre, quien nació en París, Francia, en el año de 1905 y falleció en 1980. Él fue un filósofo y escritor francés. El siguiente es Albert Camus, quien nació en Mondovì, Argelia, en el año de 1913 y falleció en Francia de 1960. Fue un novelista, dramaturgo y ensayista francés. Y por último, Simone de Beauvoir, nacida en París, Francia en el año de 1908 y fallecida en el año de 1986. Fue una pensadora y novelista francesa, representante del movimiento existencialista ateo, y una figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Fue esposa de Sartre. Bueno, vamos a empezar a estudiar un poco sobre la filosofía de Jean-Paul Sartre. Él nació en 1905 y falleció en 1980. Es una de las figuras culturales más representativas del siglo XX y cuya filosofía posiblemente sigue siendo de bastante importancia en nuestros días. Más de la reconocida, fue identificado con el existencialismo, aunque no fue su creador. Nos dejó su pensamiento en obras filosóficas, pero también expuesto en brillantes obras literarias para que dedujéramos por nosotros mismos el medio de la existencia individual, con su angustia, su libertad y su absurdo. Bueno, el existencialismo de Sartre rechaza la pertenencia a cualquier escuela de pensamiento, no pacta con sistemas de creencias y no hace concesiones a la superficialidad, al academicismo y al alejamiento de la vida caracterizado por la filosofía anterior a su época. Para el existencialismo de Sartre, las relaciones del hombre con Dios no debe incluirse en el marco filosófico, ni a Dios tampoco. Por otra parte, el humano cuenta como individuo centrado en su singularidad, no como serie de acata los rasgos universales que la filosofía generalmente trataba de presentar. Sartre arguye que la naturaleza humana no nos determina como individuos. El existencialismo es un desafío filosófico a pensadores morales, según los cuales las acciones correctas son el dictado de Dios a la naturaleza humana. No hay tal naturaleza humana, a lo que podríamos agregar que tampoco Dios puede concebirla. Para Sartre, son nuestros actos los que determinan quiénes somos y le dan significado a nuestras vidas. Biografía de Jean-Paul Sartre. Los padres de Sartre fueron Jean-Baptiste Sartre, un oficial naval, y Anne-Marie Schweitzer, prima de Albert Schweitzer. Su padre murió de fiebre cuando él apenas tenía 15 años, y Anne-Marie lo crió con ayuda de sus padres, Louis Guillemin y Charles Schweitzer, quienes enseñarían matemáticas a Jean-Paul y lo introducirían desde muy joven en la literatura clásica. La filosofía le trajo desde su adolescencia en los años 20, cuando él leyó Essai sur les données immédiates de la conscience, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de Henry Bergson. Tuvo influencia de Immanuel Kant, George Wilhelm, Friedrich Hegel, Soren Kierkegaard, Edmund Husserl y Martin Heidegger, entre otros. Estuvo en París, en la elitista École Normale Supérieure, donde se graduó en 1929 con un doctorado de filosofía. Durante sus estudios conoció a Simone de Beauvoir y Raymond Aron. Sartre y de Beauvoir se hicieron compañeros inseparables al resto de sus vidas. Fue soldado conscripto en el ejército francés entre 1929 y 1931. Declaró posteriormente en 1959 que cada francés era responsable colectivamente de los crímenes cometidos durante la Guerra de Independencia de Argelia. En 1939, Sartre sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en 1940 en Padaux, cuando pasó 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Stalag 12D, a Trivers. No abandonó la filosofía durante ese periodo y, según su testimonio, escribía a diario apuntes en la libreta que conservó durante su vida en prisión. En 1964, rechazó el Premio Nobel a Literatura
alegando que su concepción implicaría perder su identidad de filósofo. Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con los importantes acontecimientos de su época, como el Mayo francés, la Revolución Cultural China, en su etapa acercamiento a la mioitas final de su vida y en la Revolución Cubana. A pesar de su abrumadora fama mundial, Sartre mantuvo una vida sencilla con pocas posesiones materiales y activamente comprometido con varias causas hasta el final de su vida. Falleció el 15 de abril de 1980 a los 74 años de edad en el Hospital Versailles tras una enfermedad que de hecho lo apartó de la dirección de Liberation años antes. Fue enterrado en el 20 de abril rodeado por una inmensa multitud. Más de 20.000 personas acompañaron el féretro hasta el cementerio de Montparnasse en París, donde descansan sus restos. Las obras de Sartre. La obra de Sartre abarca un amplio espectro de campos, desde la literatura y el teatro hasta la política y el trabajo periodístico, además de su actividad más estrictamente filosófica. A lo largo de un periodo interrumpido desde la primera de sus publicaciones hasta prácticamente su lecho de muerte. Obras de Sartre ordenadas cronológicamente. La náusea de 1938. El muro de 1939. Las moscas, el ser y la nada de 1943. A puerta cerrada de 1944. Los caminos de la libertad, 2 primeros volúmenes de 1945. Estos son solo algunos ejemplos de las obras que tiene.